noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Él porque hoy podemos continuar con nuestra serie de lecciones en nuestras células globales que llevan por título Encuentros con Jesús. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte de la lección que está basada en Lucas capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo esta primera parte de cuando Jesús se encuentra con 4 pescadores. Espero que recuerden sus nombres. Si no es así, en un momento más los vamos a recordar. Esta lección del día de hoy es la segunda parte, como ya les dije, y lleva por título 4 pescadores. Segunda parte, valga la rebusnancia, decían allá en mi pueblo. Entonces, hermanos, vamos ahí a Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si ustedes tienen su Biblia, ahí acompáñenme viendo. Pongan atención a lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Esto es bien importante, más adelante lo vamos a ver, pero por eso me detuve aquí. Esa respuesta de Simón: «Pero como tú me lo mandas, voy a echar las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Segunda parte de ese encuentro de Jesús con estos 4 pescadores. Y hoy vamos a ver, hermanos, que Jesús nos está invitando, al igual que invitó a estos pescadores, a confiar en su sabiduría y no en nuestra propia experiencia o perspicacia. Si ustedes recuerdan la lección de la semana pasada, vimos quiénes eran estos hombres. Ya tuvimos la oportunidad de hacer esta introducción de Pedro, de Andrés, de Juan y de Santiago. Sin embargo, en este pasaje el protagonista central es Pedro. Santiago y su hermano son meramente nombrados y Andrés no es mencionado en el texto, aunque por lo que sabemos en pasajes paralelos en otras vistas del Evangelio, en otros puntos de vista del Evangelio, sabemos que anteriormente Andrés estaba presente. Entonces recordamos las circunstancias en las que se encuentran estos 4 hombres con Jesús. Aunque el texto no nos lo indica de una forma explícita, siempre teniendo en cuenta, como les decía, los textos paralelos, podemos afirmar que el lugar geográfico donde sucede este encuentro es en Capernaum, a orillas del lago Genezaret, también conocido como el Mar de Galilea. Sabemos por las Escrituras que Jesús se trasladó allí al comenzar su ministerio público, abandonando su lugar habitual de residencia hasta entonces, Nazaret.
También todo parece indicar que esa misma población era el centro donde tenían ubicado su negocio de pesca estos 4 pescadores. Aquí el encuentro se produce en el contexto del ministerio de Jesús. Vemos también que hay una multitud considerable que se había reunido para escuchar a Jesús y lo apretujaban, lo cual debía de haber hecho muy incómodo el que él se pudiese dirigir a las personas y enseñarles debidamente. El texto que acabamos de leer ahí en Lucas del 1 al 11 nos indica también que Jesús ve 2 barcas que están situadas en la playa. De estas mismas barcas habían bajado estos pescadores para lavar las redes, trabajo que se realizaba al final de la jornada laboral. Jesús sube a la barca de Pedro y le indica que se aleje un poco a la orilla. Y bueno, desde esta nueva posición continúa enseñando a la gente acerca del mensaje de Dios. Cuando termina de hablar Jesús, les indica que bogaran el agua adentro y echaran las redes. Ahora, aquí tenemos que poner muchísima atención, queridos oyentes, porque Jesús, sin duda alguna, estaba consciente de que aquellos hombres no habían pescado nada en horas anteriores, porque las redes ya habían sido limpiadas y no había pesca a la vista que mostrara el fruto o el éxito del trabajo. Y la reacción de Pedro, que era un profesional del ramo y buen conocedor del lago, fue la que se podía esperar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero puesto que tú lo mandas, echaré las redes. Y aquí vemos algo importante que podemos ir aprendiendo en este estudio. Y esto es que hermanos, nosotros debemos estar pendientes a esos encuentros con Jesús. Toda esta serie de estudios nos están llevando a que nosotros estemos atentos a que nuestros encuentros con Jesús pueden ser en cualquier momento. Y los vuelvo a repetir, no estoy hablando de este encuentro de que aceptes tú a Jesús. El aceptar a Jesús en tu corazón es una cosa muy diferente a el tener este encuentro personal con Jesús, como lo estamos viendo con estos hombres. Estos hombres sabían de Dios, estos hombres conocían hasta ese momento lo que tenían como palabra, pero se encuentran con Jesús. Y a lo mejor tú ya llevas mucho tiempo en la palabra del Señor, ya aceptaste a Cristo en tu corazón, pero no has tenido un encuentro personal con Jesús, que prácticamente es un encuentro que te va a cambiar la perspectiva, la visión, que te va a llevar a cumplir no tu objetivo, sino el objetivo del Señor. Y entonces regresamos a esta historia bíblica y vemos a Pedro, que ya era un hombre curtido por la red, que era curtido por el sol, que conocía perfectamente el lago, el mar de Galilea, porque no era la primera vez que pescaba ahí, obviamente. Entonces él sabía que ya habían pescado y yo me imagino que en algún momento también entró una pequeña duda en él, en el hecho de, bueno, ¿por qué este hombre me manda a hacer algo que yo ya sé que a lo mejor no va a funcionar? Pero vemos ahí esta parte de la obediencia que tú y yo debemos de tener cuando le dice, puesto que tú lo mandas, entonces yo voy a echar las redes. Y tú y yo debemos de aprender, querido oyente, que debemos de ser obedientes, aunque hay veces esa obediencia está en el terreno de lo ilógico. Muchas veces la obediencia o los actos de obediencia que tú y yo debemos de hacer a nuestro Dios rayan en lo ilógico, rayan lo que, pero Señor, ¿por qué me estás mandando a hacer esto? Señor, ¿por qué me estás mandando a ir a predicar al otro lado del mundo? Señor, ¿por qué me estás mandando aquí? ¿Por qué me estás mandando a hacer esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra obediencia es probada en el terreno de lo ilógico. No era lógico que después de estar buscando pescar tanto tiempo peces y no haber conseguido ninguno, no era nada lógico volverse a meter al agua, volverse a meter mar adentro y volver a pescar. Pero sin embargo hubo obediencia. Pedro sabía que en el lago, si no se pesca por la noche, ya no se pesca, y por consiguiente la sugerencia del maestro parecía carecer de todo sentido, de toda lógica.
pero a pesar de ello, en obediencia a su sugerencia, Pedro actuó. Y como nosotros hemos podido comprobar en el texto, la pesca fue tan abundante que las redes se rompían debido a la gran cantidad de pescado que habían obtenido, y entonces necesitan pedir ayuda a la segunda barca de Juan y de Santiago, que también terminan llenando esta barca. Y el Evangelio nos relata que faltó poco para que las dos barcas se hundieran. Yo no sé, no tengo conocimiento de la ingeniería naval, no podría decirte eh, con cuánto se podían hundir estas barcas, pero dijeran a ojo de buen cubero, yo calculo que aproximadamente unos 200, 300 kilos de pescado fácilmente podrían estar cargando cada una de las barcas. Ya vimos estas circunstancias en las que estos hombres se encuentran con Jesús. Ahora vamos a ver qué impacto tiene este encuentro en sus vidas. El primer impacto que produjo aquel encuentro con Jesús fue en la actitud de confianza, especialmente la confianza de Pedro en las palabras de Jesús. Pedro confía en las palabras de Jesús. Vemos que Jesús se dirige directamente a Pedro y le dice que se muevan mar adentro todavía. Pedro era, como lo indicamos anteriormente, el profesional. Pedro sabía cuándo se pescaba y cuándo no. Y lo que Jesús le indicaba en su ojo clínico de buen pescador no tenía ningún sentido, no tenía lógica. Actuó como actuó simplemente porque confió en la palabra de Jesús, que desde toda lógica parecía ser la manera más adecuada de proceder. Y le dice, porque tú lo mandas. Y querido, muchas veces nosotros ponemos nuestra lógica, queremos poner nuestra lógica por encima de la voluntad y por encima de la lógica de nuestro Señor, y no hay ningún punto de comparación. Por más que nosotros tengamos estudios, por más que nosotros leamos, por más que nosotros tengamos maestrías, doctorados, que veamos X programa, etcétera, etcétera, nunca nosotros vamos a estar ni en lo más mínimo a la altura de nuestro maestro en cuanto a su alcance de pensamiento. Es obvio que él, uno de los atributos de nuestro Dios es que es omnisciente, que él lo sabe todo, y entonces al ser omnisciente es obvio que el Señor sabía que iban a pescar. Es obvio que el Señor, cuando nos manda a hacer algo a ti y a mí, él sabe que es lo mejor para nosotros, aunque no sea lógico para nosotros. Un segundo impacto que produce este encuentro de Jesús con los pescadores y que nos indica, Lucas ahí en la palabra, en el Evangelio según la vista de Lucas, nos indica que todo aquel episodio causa un gran temor entre los pescadores. No únicamente en Pedro, que en el texto es el que parece vivir más intensamente esta experiencia, sino también en sus compañeros. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué extraños poderes manifestaba? Y yo no creo que fue un temor de miedo. Yo creo que fue un temor se impactaron, ese temor reverencial que la Biblia nos menciona. Es un temor que no tiene que ver con el miedo que nos causa algo. Hay personas que le tienen miedo al agua, hay personas que le tienen miedo a las arañas. El temor reverencial que Dios nos provoca y que Jesús le provocó a los discípulos aquí fue un temor que se basa en el respeto, que se basa en el reconocer quién eres tú y quién soy yo. Entonces, querido, estos encuentros con Jesús a ti y a mí nos van a ayudar a tener ese temor reverencial a nuestro Dios, ese temor reverencial hacia Jesús. No un temor de que, ay, me va a castigar, ay, es que tengo miedo. No, un temor de realmente llevarnos a entender cuál es nuestra posición y cuál es la posición de nuestro Dios, cuál es la posición del Maestro. Ahora, hay un tercer impacto de este encuentro de Jesús con los pescadores, y es ese impacto que sucede también en la vida de Pedro, que le produce a él una clara conciencia de ser pecador. Y mira, aquí viene mucho el por qué yo te hago esa
esa distinción de que ese aceptar a Cristo en tu corazón no es lo mismo que tener ese encuentro personal con Jesús. Tal vez no te ha quedado claro, te lo voy a terminar de explicar en un momento. No sabemos hasta qué punto en aquel instante el pescador tenía una clara comprensión de quién era Jesús, pero ciertamente tuvo una clara comprensión de su santidad y de su propia indignidad y pecado. Pedro sentía que no debía de estar en la presencia del Maestro y por eso le pidió que se apartara de él, dada su condición de pecador. Si nos damos cuenta, hay un claro paralelismo con la experiencia de Isaías, quien ante la presencia del Dios 3 veces santo, también sintió una gran sensación de temor, ese temor reverencial, se sintió indigno provocado por su propia conciencia de pecado. Siguiendo con el paralelismo de Isaías, quien fue comisionado por Dios para llevar a cabo una misión, vemos que sucedió lo mismo con Pedro. Jesús le hizo una afirmación de confianza y le comunicó su misión para él, y le dice: desde ahora vas a pescar con hombres. Desde ahora vas a pescar hombres, perdón. ¿Por qué te decía de este encuentro con Jesús y ese hecho que nos produce una clara conciencia de ser pecador? Mira, muchas veces nosotros no tenemos, cuando aceptamos a Cristo, ojalá que todos aceptáramos a Cristo en nuestro corazón, porque realmente estamos bien conscientes de lo que lo necesitamos. Muchas veces lo aceptamos, sí, estamos conscientes de que somos pecadores, pero no hemos llegado a comprender de una manera profunda cuál es el significado de ser pecador y de haber estado separado de la gloria de Dios. Y es hasta que nos encontramos con Jesús, así cara a cara, como quien dice, que nos damos de topes y nos damos cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos damos cuenta que Él es el Dios 3 veces santo y que nosotros somos su creación, que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que es a través de ese sacrificio de Jesús que podemos volver a tener una comunión con Dios. Y muchas veces tardamos en entender por qué, porque nos llenamos de religiosismos, por decirlo así, asistimos a la iglesia, participamos, sí leemos la Biblia, pero no hemos hecho o no hemos permitido tener, no nos hemos permitido tener ese encuentro con Jesús. Y lo vemos con los pescadores, o sea, los hombres ya estaban caminando con Jesús, iban caminando con Jesús, y es hasta que Pedro tiene ese encuentro con el Señor que se da cuenta de su condición y dice: Señor, no puedo estar cerca de ti porque tú eres santo, yo soy un indigno pecador. Cuarto impacto, voy a irme un poquito rápido para aprovechar los tiempos. Cuarto impacto que se produce en la vida de aquellos hombres y que ya vimos en el encuentro anterior narrado en Mateo, es que fue seguir a Jesús, pagando para ello un gran precio. Recordemos que en la clase pasada vimos que ellos dejaron todo, hasta sus familias, y se fueron con Jesús. Y ya vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. Y vamos a ver entonces, ya vimos esos impactos que tuvo el encuentro de Jesús con la vida de estos hombres. Ya vimos las circunstancias en las que se encuentran con Jesús. Ya seguimos viendo quiénes eran estos hombres. Y finalmente vamos a ver, bueno, qué aplicación tiene para ti y para mí. La primera aplicación que podemos aprender el día de hoy es que a menudo cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, Él nos invita a echar nuestras redes. Echar las redes. ¿Qué circunstancias o situaciones en tu vida representan un reto para echar las redes? Es decir, para confiar en la sabiduría de Jesús y no en tu propia experiencia o perspicacia. Hay veces nosotros pensamos que echar las redes tienen que ver solamente con el evangelizar. No, recordemos, y viendo el contexto de este pasaje, que ellos echaron la red aún en un momento en el que a lo mejor ellos pensaron que no se tenía que echar la red. Ellos echaron la red en un lugar donde anteriormente habían echado la red y no habían obtenido absolutamente nada. Cuando Jesús nos manda que tú y yo echemos las redes, no se está centrando solamente en que seamos pescadores de hombres, en que evangelicemos, no. Se está centrando en la confianza, y antes de la confianza se están centrando en la obediencia. Recordemos a ese Pedro diciéndole: Señor, pero
parafraseando lo que vimos, Señor, pero pues ya había echado las redes, pero bueno, porque tú lo mandas. Y entonces en ese porque tú lo mandas viene esa obediencia y viene esa confianza, y de esa confianza viene esa recompensa. Entonces, ¿en qué momentos de nuestra vida Dios nos manda a echar las redes para que confiemos en la sabiduría de Él y no en nuestra propia experiencia y perspicacia? Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestras relaciones interpersonales, puede ser, por ejemplo, en nuestro ministerio. Tal vez tú, querido oyente, estés al frente de un ministerio y tengas que pedirle a Dios sabiduría para que no sea en tus fuerzas, no sea en tu conocimiento, sino sea en el conocimiento de Dios. La segunda cosa sería, ¿qué nos impide hacerlo? ¿Qué pasos de fe deberíamos de dar? Hay veces no queremos echar las redes porque somos orgullosos, porque pensamos que no las sabemos todas. Imagínense Pedro que se hubiera puesto rebelde y hubiera dicho, no, Señor, pero es que ya eché, pero no. Hay veces por nuestra propia rebeldía no echamos las redes y no obedecemos a Dios. La segunda aplicación que podemos aprender es que Jesús nos reta a tomar decisiones, a llevar a cabo acciones, a responder delante de las circunstancias de maneras que desafían nuestra lógica, nuestro sentido común y nuestra experiencia acumulada acerca de la vida. Preguntémonos esta noche si estamos huyendo de la presencia de Jesús porque somos conscientes de la existencia de pecado en nuestra vida. ¿Y qué nos enseña este pasaje acerca de cómo enfrentar el pecado? ¿Cómo podemos ayudarnos en este sentido el pasaje de Isaías 8? Te lo dejo de tarea para que lo leas ahí en tu casa. Tomemos un tiempo para encontrarnos con Jesús. Permitamos que Él nos hable y seamos sensibles a lo que Él pueda decirnos acerca del pecado, la misión y el precio de seguirle. Por experiencia te puedo decir que no hay nada mejor que estar a cuentas con Dios. Y estar a cuentas con Dios lleva el hecho de humillarte delante de Él, reconocer tu posición y en un acto de madurez, de amor, pedir perdón y decirle, Señor, perdóname, aquí estoy, sé que soy pecador, soy indigno, pero es por tu gracia que yo estoy delante de ti y quiero seguirte. Muy a menudo, un encuentro con Jesús trae a nuestra vida una clara conciencia de nuestro pecado. Jesús es santo y su santidad hace que se ponga de manifiesto, simplemente por contraste, la realidad de que tú y yo somos pecadores. No es de extrañar que tantas personas se sientan incómodas ante Jesús y en ocasiones ante la simple conversación sobre temas que tienen que ver con Él. El Maestro tiene la capacidad de sacudir nuestro delicado equilibrio moral, nuestro juego de racionalizaciones y justificaciones de nuestro pecado. A veces pasa mucho eso, ¿no? Cuando hablamos de Jesús es que solemos nuestra frágil moralidad, la gente suele compararse contra otras personas. Y claro que cuando tú y yo nos comparamos contra otras personas somos menos malos que la otra persona. Pues ¿cómo voy a ser yo tan malo como Hitler? ¿Cómo voy a ser tan malo como el Chapo Guzmán? ¿Cómo voy a ser tan malo como XY? Pues claro que me estoy comparando con otro, pues nunca voy a ser tan malo. Pero recuerda, querido, que tú y yo no nos debemos de comparar contra el otro, nos debemos de comparar contra Jesús, porque esa es nuestra imagen. Y claro que cuando nos comparamos contra Jesús, nadie, absolutamente nadie, se puede comparar con Él. Por eso es que Pablo dice ahí en Romanos, si no mal lo recuerdo, y si no ahí corríjanme, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ninguno que se pueda decir bueno. Entonces, por eso la gente no le gusta de hablar con Jesús, porque pone de manifiesto nuestro pecado, pone de manifiesto ese pecado que existe en nuestra vida y que es una realidad. Y muchas veces los consejos de Jesús contradicen lo que en general es el proceder habitual y normal del mundo en que nos ha tocado vivir
e intentar poner en práctica lo que Él nos indica no parece que vaya a llevarnos a ningún lado, o incluso en muchas ocasiones parece que únicamente empeora nuestra ya complicada situación. Un encuentro con Jesús es un desafío a confiar en su sabiduría y no en nuestra propia experiencia, lo cual siempre implica un paso de fe, una acción que debe ser tomada para poder experimentar el hecho de que Él siempre, y apréndetelo bien querido, Él siempre tiene la razón. Como en el caso de Isaías ya mencionado anteriormente, nuestro pecado que Jesús pone de manifiesto es perdonado y somos invitados a seguirle con un propósito. Eso sí, sin olvidar que tendremos que pagar un precio, pero de eso ya hemos hablado. Qué maravilloso, ¿no crees? Que el hecho de que tú y yo podemos tener esta oportunidad de tener un encuentro genuino con Jesús y que nuestros pecados han sido perdonados. Si no te has puesto a cuentas con Dios, este es un buen momento para que lo hagas y para que recuerdes que aunque nuestro pecado sea más rojo, como el color más profundo, más rojizo, Él lo limpia y nos deja absolutamente blanco. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por este momento, Señor. Te pido primero que nada perdón por mis pecados, Señor, por los pecados de las personas que nos están viendo, Señor, por los pecados de nuestra iglesia, Señor. Y sabemos que el único intercesor, Señor, entre nosotros y tú, Padre, es tu Hijo Cristo Jesús. Es por eso que a través de su sangre derramada en una cruz, Señor, te pedimos perdón, Señor. Sabemos que hemos alcanzado misericordia, Señor. Sabemos que hemos alcanzado perdón, Señor. Y si hay alguien entre los que nos está viendo que no ha hecho una decisión por ti, Señor, esta noche, Padre, te ruego que esa persona se decida de una vez por todas, Señor, a permitir que tu Hijo Cristo Jesús entre en su vida, Señor. Porque sabemos que no hay otro intermediario, Señor, ni ninguna imagen, ninguna persona que se autodenomine sacerdote, ningún papa, nada, ni nadie, Señor, puede ser intercesor entre nosotros, humanidad perdida y pecadora, y tú, Dios Santo, 3 veces, si no lo es tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Así que te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo haya esa labor de convencimiento de pecado, Señor, y de arrepentimiento también, Señor, y que podamos, Padre, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, porque es solo allí donde vamos a encontrar descanso. Gracias por esta maravillosa clase, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado que definitivamente necesitamos tener encuentros contigo, Señor. Y hoy más que nunca en este mundo tan complicado y caótico a nuestro alrededor, Señor, la bandera de Cristo Jesús debe de ondear en lo más alto. Te alabamos, te glorificamos, Señor, bendecimos a cada uno de los que nos están viendo, bendecimos a nuestra primera iglesia bautista, Señor, bendecimos a nuestra familia pastoral, a nuestros diáconos, a nuestros líderes y a cada una de las familias, Señor, amigos que forman parte de ella, Señor. Gracias te damos por este tiempo y todo te lo entregamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimos saludos a todos, hermanos, a los hermanos Arroyo, a la hermana Mari Carmen y a otros más que ahorita no me acuerdo. Y espero que no se sientan, pero soy muy malo, prometo hacer la lista de los nombres para saludarlos en el próximo video. Dios los bendiga mucho, síganse cuidando y estén al pendiente de cada una de las actividades de nuestra iglesia. Dios los bendiga y reciban un saludo de parte mía, de mi esposa Cindy, de mi hija Keren y de mi hijo Aarón. Buenas noches, Dios los bendiga.